En la alimentación del antiguo Perú se nota la importancia femenina, señala la historiadora Maritza Villavicencio. Artista colombiano expone en Estados Unidos peculiar obra hecha con pelo de perro. La Universidad Nacional Autónoma de México se vuelca en el 50 aniversario del 1968 mexicano. 3 remedios de la medicina náhuatl para aliviar un corazón roto. Y les recomendamos mucho las cápsulas que les vamos a presentar en esta ocasión por lo interesante de los temas que abordan. Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del IPSE. Los saluda Fernanda Díaz. Yo soy Julio Espinosa. Los invitamos a quedarse con nosotros los próximos 30 minutos porque tenemos mucha información sobre tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura generada en Iberoamérica. ¡Comenzamos! ¿Qué opinas del papel que han tenido las mujeres en el desarrollo de la gastronomía? Pues son muy importantes, son las protagonistas por así decirlo. Recientemente presentaron un libro que habla sobre este tema en el antiguo Imperio Inca. Estos son los detalles. La historiadora peruana Maritza Villavicencio presenta una investigación sobre el poder de las mujeres en el Perú ancestral. Los acyahuasis eran recintos en el Imperio Inca donde las mujeres acyas se reunían para organizar los oficios domésticos, como la preparación de los alimentos. Este fue uno de los puntos de partida del libro Mujer, Poder y Alimentación en el Antiguo Perú, nominado a los premios Burman, considerados los Óscar de la gastronomía. Villavicencio comenta que cuando inició su trabajo como historiadora, se dedicó a las mujeres del siglo XIX y XX, pero los puntos que más le interesaban no se encontraban en esos periodos, por lo que se remitió al Perú antiguo para estudiar cómo estuvieron estructuradas las sociedades prehispánicas que otorgaban poder a las mujeres, además de saber por qué entregarle estas responsabilidades y, por otro lado, conocer qué clase de poder poseían, si religioso, político u otros. La historiadora explicó que por medio de su investigación comprobó que el poder otorgado a las mujeres estaba vinculado con 4 ejes: reproducción, producción textil, capacidad de realizar milagros o taumaturgia y alimentación. Es precisamente en la alimentación donde se nota más la importancia femenina, acota Villavicencio. Un ejemplo claro son los acyahuasis, en los que las mujeres se encargaban de la comida y la chicha, de la preparación para ceremonias y atender a líderes importantes. En sus manos estaba la organización de una de las columnas vertebrales de la sociedad, el alimento. Al referirse al por qué hoy aparentemente hay una mayor presencia masculina en la gastronomía, la historiadora señaló que tiene que ver con que toda actividad privada dentro de la casa, digamos, es femenina, pero en cuanto sale al mundo público, la encabezan los hombres porque se vuelve negocio, como sucede con la costura. Las mujeres siempre han cosido en sus casas. Cuando esta actividad pasó al ámbito de las fábricas, eran los hombres quienes dirigían todo. Con su libro, Maritza Villavicencio busca sumarse a la lucha por parte de las mujeres para que se reconozca que existen desigualdades y que deben combatirse, porque así conocemos más de nuestra historia y nos inspiramos. Al saber que nuestras antepasadas tenían roles indispensables de una forma u otra, nos cabe pensar que nosotras podemos ser importantes y líderes en diversas esferas. Con esta información nos empoderaremos aún más para combatir las desigualdades, enfatizó la historiadora. En Mujer, Poder y Alimentación en el Antiguo Perú, se propone la ruta de las diosas Ñamca, un circuito turístico que apuesta por mostrar sitios que testimonian la presencia femenina. Por otra parte, y sin dejar de lado el tema gastronómico, Maritza Villavicencio también ha publicado el libro Seminario de Historia de la Cocina Peruana, donde además presenta recetas de diversos periodos. El Museo de Ripley siempre ha tenido cosas asombrosas y ahora no es la excepción, porque un zoológico de Estados Unidos está presentando parte de su colección de más de 100 rarezas, entre ellas una obra hecha de pelo de perro por un artista colombiano. Esta es la información.
5 perros de distintas razas y colores son los donantes del material con el que el artista de origen colombiano Mateo Blanco ha creado su nueva obra, una réplica en pequeña escala de un camión de reparto de correo hecha de pelo y pegamento. El peludo camión de la compañía FedEx es una de las piezas de una exposición de curiosidades y rarezas que se presenta en el Zoológico de Memphis, Estados Unidos, y que permanecerá en exhibición hasta el 8 de julio gracias a un acuerdo entre esa institución y el Museo Ripley's Believe It or Not, que tiene ya en su colección varias obras de Blanco. El artista, conocido por su afición a utilizar materiales inusuales en sus obras, generalmente retratos de famosos, dijo que en esta ocasión le pidió a sus amigos que tienen perros que guardaran los mechones que quedan entre las púas del cepillo cuando los peinan. Blanco eligió perros de distintos colores, entre ellos un caniche francés, un golden retriever y un husky, para crear su camión que tiene el tamaño de un juguete y enfático afirma: amo los perros, y no se les hizo ningún daño para sacárselos, no se les cortó el pelo. La compañía FedEx le ha mostrado a Blanco su satisfacción con esta obra, que está expuesta en Memphis junto a otras 159 rarezas propiedad de Ripley. Blanco, cuyo retrato de la actriz Jennifer Lawrence en Maní se exhibe en el Museo Slugger en Louisville, Kentucky, ha trabajado antes con chocolate, café colombiano, azúcar, plumas, retazos de tela y ojos de muñecos, entre otros materiales. ¿Habías oído hablar de Elvia Carrillo Puerto? No, ¿quién fue? Pues es una activista que luchó mucho en México por los derechos de la mujer, entre ellos el derecho a votar. Conozcamos más de su historia a continuación. Elvia Carrillo Puerto fue una de las líderes feministas y socialistas del movimiento sufragista en México, promoviendo el derecho al voto de las mujeres. Por su entusiasta activismo, se le llamó la Monja Roja del Mayab. Nacida el 6 de diciembre de 1878 en Motul, Yucatán, Elvia se casó muy joven y a los 21 años ya era viuda. En 1910 participó en una rebelión en contra de la tiranía del porfiriato henequenero y 2 años después crea la primera organización femenina de campesinas en México. A finales de la década creó la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez y trabajó enérgicamente integrando ligas feministas, dando cursos y capacitación a mujeres pobres desde su local en el centro de Mérida y publicando 2 revistas, Feminismo y Rebeldía. La hermana del gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, fue una de las 3 primeras mexicanas en ser electa diputada al Congreso local por el 5º distrito en Yucatán en 1923. Durante las décadas de 1930 y 1940, Elvia no cedió en su lucha por lograr el sufragio para las mujeres y fue hasta 1953, por iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, cuando a las mujeres mexicanas se les otorgó constitucionalmente la igualdad total de derechos políticos, incluido el derecho al sufragio. En las décadas siguientes, Elvia Carrillo Puerto redujo su activismo social y su muerte ocurrió el 15 de abril de 1968 en la Ciudad de México. ¿Te habías dado cuenta de que este 2018 se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968? Sí, ya me enteré que se tiene planeado hacer muchas actividades conmemorativas durante el año. ¿Por qué no vemos la siguiente nota para enterarnos más sobre esto? Desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la misma donde el 2 de octubre de hace 50 años, decenas de estudiantes mexicanos fueron masacrados al reclamar más democracia y menos autoritarismo por parte del gobierno, arrancaron ya los actos conmemorativos de aquel movimiento estudiantil con el que, según el fallecido escritor Carlos Monsiváis, da comienzo la defensa de los derechos humanos en México. Encabezada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se realizó la presentación de un programa de más de 100 actividades que se extenderán durante todo el año, con la intención de dar presencia a diferentes causas: feminismo, ecologismo, derechos de las minorías, urbanismo, libertad de expresión, producto de un fenómeno simultáneo de otras revueltas juveniles por el mundo. A un costado de la plaza, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se podrá consultar una colección digital de documentos, imágenes y grabaciones sobre la genealogía de los movimientos sociales posteriores al 68, con material de más de 30 acervos públicos y privados.
El Museo Universitario de Arte Contemporáneo reunirá el material iconográfico de la época, así como los trabajos sobre el Che del argentino Leandro Katz o la obra de la poetisa uruguaya participante de las protestas Sous Scafo. El Museo del Chopo albergará una muestra de arte feminista rodado en Super 8. Danza, teatro, ciclos de cine, televisión y música, porque primero fue la música, el pelo y la manera de vestirnos. Así empezamos a mostrar nuestro rechazo al autoritarismo de los 60, apuntó el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la presentación de los actos. La ciudad como marco de acción y reacción también estará presente con un análisis comparativo entre el entorno de la plaza y otra serie de unidades habitacionales de Europa del Este en busca de analogías arquitectónicas o políticas, como el hecho de haber sido escenario de actos de represión. El 68 mexicano fue hermano en el tiempo del parisino, el praguense o el californiano, pero del mismo modo tuvo un componente excepcional. Se trata del único movimiento estudiantil que terminó en una matanza. Fue aquel 2 de octubre que no se olvida, el lema grabado en la memoria histórica del país, cuando además todo el mundo estaba mirando hacia el primer país de América Latina seleccionado para albergar unos Juegos Olímpicos, mismos que se inaugurarían apenas una semana después de la matanza. 5 décadas después, aún siguen sin esclarecerse totalmente las circunstancias de la masacre. Un tribunal federal certificó que fue un acto genocida, puesto que la represión policial tenía un objetivo muy claro: exterminar al grupo de estudiantes que se oponían al gobierno del presidente Díaz Ordaz. Paradójicamente, la mano dura del secretario de Gobernación de entonces, Luis Echeverría Álvarez, fue premiada por el partido llevándolo a la presidencia. Tras 2 años de arresto domiciliario en 2009, el expresidente Echeverría quedó libre de la acusación de genocidio. Ni siquiera existe todavía una cifra fiable de las muertes. Varían entre las 26 anunciadas de manera oficial a los más de 300 muertos contabilizados por organizaciones de derechos humanos y la prensa internacional, junto a cientos de heridos y más de 1000 detenidos. Sin la resistencia de aquellos estudiantes universitarios, no habría sido imaginable, por ejemplo, la gran reforma política que 8 años después permitió que el país contara con un sistema político plural, señaló el rector. Antonio Quirarte, fundador de Hacedores.com. Bien, Hacedores.com nace con el objetivo y el deseo de promover y difundir el movimiento maker en el mundo de habla hispana. Y pues nuestra gran sorpresa es que no solamente éramos los únicos interesados en esto, sino ya había mucha gente por detrás, como que nada más les faltaba ese componente. Hacíamos eventos, exposiciones y la gente se preguntaba: oye, esto está padrísimo, ¿qué sigue? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos reunimos para hacer? Entonces el Makerspace llega a consolidar esa falta, esa necesidad, y abrimos este espacio en marzo del 2014. Lo abrimos aquí en el mero zócalo de la Ciudad de México, pues por varios aspectos. Uno de ellos porque queremos darle el significado de empezar esta revolución desde el corazón del país, porque nos gustó la vista que tenemos, pero sobre todo también porque en el zócalo de la ciudad, como maker, puedes encontrar casi cualquier insumo que necesites con solo caminar unas cuantas cuadras. Este es un espacio donde cualquier persona puede ingresar a realizar prácticamente cualquier cosa. Tenemos herramientas desde básicas como un martillo y un desarmador hasta sofisticadas como ustedes lo están viendo para realizar sus proyectos. Vienes aquí, el costo, para que se den una idea, puede ser desde 500 pesos al mes por venir diariamente a trabajar. Eso es algo muy cómodo. No vas a estar haciendo ruido ni basura en tu casa. Tu esposa o mamá igual y no se van a tener que enojar con lo que estás haciendo en las noches. Y sobre todo aquí vas a encontrar a locos como tú. En la experiencia que hemos tenido con jóvenes, pues les proveemos de herramientas como estas, ustedes las ven aquí, materiales y demás, los ponemos en la mesa para ver qué puedan crear, pero lo que sí estamos viendo es que de entrada hay un miedo, ¿no? Eso está dentro de nuestros venas sin duda alguna, ¿no? Ese miedo a descomponerla, a regarla, a fracasar, y es lo que tal vez ahorita estamos tratando de erradicar, principalmente en los jóvenes de preparatoria, es donde lo estamos viendo, donde pues ya la acostumbrada forma de educar siempre ha sido de manera jerárquica, donde incluso llegan y te tienen que pedir permiso para ir al baño. Tenemos que ser reiterativos, decir, aquí no se pide permiso para nada, todo esto está para que agarren, jueguen, deshagan, aprendan, etc. Dentro de la fabricación digital
Una herramienta también fundamental es la cortadora láser. Quizás este sea uno de los equipos más costosos de un makerspace. Pero el principio es el similar con unas máquinas como las impresoras 3D y se le llaman máquinas CNC, que son de control numérico, es decir, tiene una computadora que transforma los números que se le mandan del sistema de diseño para moverse en las coordenadas indicadas. Y está moviendo un láser de CO2 que tiene la potencia suficiente para cortar madera delgada. Aquí es muy útil para cortar madera, acrílico, cartón. El cartón nos encanta porque queda muy bien cortado, es reciclable, barato y te permite hacer estructuras muy interesantes. Aquí, por ejemplo, es un resorte que, gracias al tipo de corte que se hizo, pues tiene incluso ya una función y es madera. Entonces pareciera incluso que es como tela o algo así. La cortadora láser pues te permite hacer partir de un diseño en 2D para también realizar algunas cosas en 3D, como estas gafas, ¿no? Entonces salen de la cortadora láser y una vez que están los puedes ensamblar para hacer un objeto como este, ¿no? Unos lentes o algún juguete, etcétera, ¿no? Está habiendo ya también un auge muy grande a nivel mundial, está empezando a introducirse cada vez más el makerspace en el salón, ¿no? Makerspace in the classroom. Y ya también estamos trabajando ahora con algunas escuelas donde están creando makerspaces. No tiene que ser un lugar de alta tecnología. Un makerspace puede ser desde una mesa con tijeras, papel, plastilina, pero donde se provoque esa comunicación, esa interacción con los demás, ese aprendizaje y donde haya una libertad, donde el profesor ya no es aquel jerarca que tiene que estar dando las órdenes, sino simplemente un facilitador, un guía que va a orientar a los chicos por dónde caminar, responder ciertas preguntas, pero ellos tienen que empezar a generar sus propias respuestas y con el proceso generar su propio conocimiento. Otro de los servicios que ofrecemos es la impartición de cursos o talleres. Aquí en el Makerspace las personas vienen a aprender a hacer cosas. Damos cursos desde uso de herramientas básicas, Arduino, cómo armar tu impresora 3D, cómo armar un dron, y también fomentamos que muchos de los participantes vengan con sus hijos, los papás con sus hijos, y puedan entre ellos crear algo y aprender y tener un tiempo de calidad. Queremos alejarlos de los centros comerciales y de la televisión. De hecho, nuestro lema es inspiración e información para que apagues la televisión y que realmente puedan aprender entre todos en este mismo espacio. Una máquina, por ejemplo, que estamos haciendo aquí en el Makerspace es esta. Se le llama Flat Printer y la estamos creando justamente para la impartición de uno de nuestros talleres. Queremos ofrecer un taller para papás e hijos que sea de drones, pero que empiecen con lo básico, haciendo aviones de control remoto. Entonces tú un avión a control remoto lo puedes hacer incluso en casa, cortando foam, que es el que venden luego en las papelerías, con tu cúter. Pero estamos queriendo hacer esta máquina para que sea más fácil, más padre desarrollar esos modelos. Descargas modelos incluso gratuitos de internet, los metes a esta máquina y funciona con los principios de la cortadora láser, ¿sí? Se va a mover en los ejes el material que va a estar cortando, ¿sí? Aquí tenemos una placa de foamy y por la parte de abajo va a pasar una navaja, por así decirlo, realmente es un taladro, que va a estar cortando el molde de las piezas para que después tú las pegues con uju, realmente pegamento uju del que encuentras en la papelería. Le ponemos unos motores que ya son cada vez más baratos y por menos de 500 pesos vas a tener un avión de control remoto que vuela, que vas a poder probar en algún parque y que forma las bases fundamentales de lo que podrían ser los drones. Para aquel que quiera pues pasar a esa parte de los drones, va a tener un hobby muy interesante. Pero ya en el proceso de hacer estos avioncitos, el conocimiento y diversión que van a tener es bastante grande. Imaginar, crear, construir, compartir, hágalo usted mismo. Son algunas de las premisas en las que se basa el movimiento maker. Y esto está teniendo un resurgimiento muy grande y muy innovador gracias a que cada vez más herramientas y artefactos que antes estaban solamente en manos de grandes corporaciones por su costo o dificultad de uso, ahora se encuentran prácticamente al alcance de cualquier persona. Esto ha tenido un resurgimiento de invitar a la gente a crear desde objetos tan sencillos hasta complicados como puede ser un robot o una impresora 3D, etc. Lo más impresionante de este movimiento en estos momentos es que está generando dos revoluciones, una que se le considera la revolución industrial,
Y la que más nos gusta pues es que es una revolución también educativa, que está convocando a que la gente y sobre todo los chicos puedan aprender del hacer y sobre todo compartir experiencias con otros makers como ellos, con otras personas, sin importar la edad y sin importar sus capacidades o cualidades físicas o conocimientos previos. Este movimiento pone especial interés en el aprendizaje a partir de la experiencia. Por ello, cualquier persona con un interés nato en crear es un maker potencial. El movimiento maker como tal es muy inclusivo, ¿no? No necesitas tener requisitos previos para hacer. Si dispones de las facilidades para crear algo, es más que suficiente y lo que más se necesita son ganas, inquietud y curiosidad por aprender. Los makers se les considera cualquier persona que extrae sentido del hacer, ¿no? Si a mí me gusta hacer, realmente puedes considerarte un maker. Los makers por lo regular encuentran o buscan soluciones a problemas reales y principalmente locales. Ya hay varios casos en el mundo que han surgido de la comunidad maker para dar soluciones reales. Queremos ahora también provocar y convocar a que más makers puedan encontrar soluciones locales y que es interesantísimo, pero detectando y conociendo algún problema local, los makers con creatividad y recursos muy básicos, incluso escasos, pueden encontrar soluciones que incluso podrían ser más provechosas que alguna realizada por una gran empresa que haya cobrado mucho dinero por ello. La tecnología cada vez está siendo más accesible en precio y más fácil de usar. Por eso es que se está acercando cada vez a más personas. A pesar de que nos encontramos en plena era digital, el movimiento maker no centra su potencial en el uso exclusivo de la tecnología. De hecho, la acción de hacer y lo que dice el movimiento maker no requieres de alta tecnología para considerarte, ni siquiera ser un makerspace, un maker ni nada. Puedes hacer cosas con papel y tijeras, con madera, con vidrio, con lo que sea, y pues eso ya te da el sentido y la cualidad de hacer, ¿no? Con eso puedes aprender y no es requisito indispensable que cuentes o tengas que tener tecnología avanzada para considerarte un maker o para hacer cosas de alta tecnología, ¿no? El movimiento maker se ha convertido en una nueva revolución industrial que ha venido no solo a modificar el uso de la tecnología, sino la mentalidad de las personas y su relación con su entorno y el uso de las herramientas que tienen a su alcance. Son varios los aspectos y justamente es desde la satisfacción que obtienes al adquirir nuevos conocimientos, la satisfacción que obtienes al crear algo propio tuyo, ¿sí? Es realmente, muchos hemos tenido oportunidades de sentirlo desde hacer un pastel. Hay personas que crean para generar un negocio. Empiezan a surgir también esta rama ahora de startups, ¿no? De empresas que traemos una corriente muy fuerte con la influencia de Silicon Valley y demás de crear startups principalmente enfocadas a software o apps para móviles. Ahora también viene una corriente muy grande que es crear startups para soluciones de hardware, ¿no? El pueblo mexicano, la cultura mexicana por sí sola es ya maker, se le considera maker. Nosotros no tenemos miedo al uso de herramientas. Desde jóvenes en nuestras casas siempre ha habido casi siempre una caja de herramientas ahí que tiene el tío, el papá, el abuelo. Aquí el plomero también es cerrajero y electricista. Entonces, en ese sentido no ha sido difícil la comunicación de este movimiento. Es difícil, sí, por aspectos culturales que traemos tal vez arrastrando en nuestros propios genes, ¿no? Que es ese miedo al fracaso, esa falta de iniciativa para hacer las cosas. En nuestro país, la comunidad maker ha tenido gran aceptación. No obstante, aún hay muchos pasos por delante para este movimiento. ¿A ti te han roto el corazón? Pues yo me imagino que a todos alguna vez, pero espero que no haya una próxima vez. Por si acaso, en la siguiente nota se mencionan 3 remedios de la medicina náhuatl para aliviar un corazón roto. ¿Cuántos corazones rotos ha habido desde tiempos inmemoriales, cuando el primer ser humano se enamoró de alguien más de su especie? El amor es tan viejo como el raciocinio mismo y el instinto animal. Las secuelas físicas y emocionales causadas por un corazón roto son tan fuertes que ha sido necesario tratarlas desde la antigüedad. La medicina náhuatl, propia de los pueblos nativos de Mesoamérica como los mexicas, veía en el cerebro, corazón e hígado los órganos del pensamiento. En ellos residían los fluidos vitales o entidades anímicas
Por eso es que para aliviar un corazón roto, antes se debían sanar estos órganos. Para lograr la sanación, en estos casos, los nahuas usaban particularmente 3 plantas: Yoloxochitl, Talauma mexicana. En la actualidad, se usa para tratar dolencias cardíacas y dolores de cabeza. En tiempos prehispánicos, esta planta se mezclaba en aguardiente con lima, limón, toronjil, ruda y cogollos de naranja, es decir, un manojo de las hojas centrales de la planta. El líquido resultante se untaba en el cuerpo del enfermo hasta que el dolor en el pecho desapareciera. El árbol de donde se obtiene esta flor adornaba los jardines del gran emperador Moctezuma. Cacahuaxochitl, rosita del cacao. Actualmente se ha demostrado que no tiene ninguna propiedad médica, solo aromática, pero los nahuas estaban seguros de que su savia tenía la suficiente fuerza para adherir de nuevo los pedazos rotos del corazón. Esta planta puede hallarse en países de Centroamérica. Neyoltzayana lispatli, hierba de la ruptura del corazón. Su flor era redondeada y sus colores eran blanco con púrpura. Francisco Hernández, botánico español, escribió sobre ella: echa raíces semejantes a cabellos, de donde brotan rabillos acanalados en su parte interior y con un dorso anguloso en la exterior, de cerca de 8 pulgadas de largo, y de uno de los cuales nace una hoja única, gruesa y verde, con la forma casi de las de sidro y sin ningunas nervaduras. Carece de tallo, pero hecha en medio de las hojas flor redondeada y blanca con púrpura, de donde le viene el nombre. Carece de sabor y olor notables y es de naturaleza fría y glutinosa. Las hojas disueltas en agua se administran a los espantados. Los médicos nahuas se ganaron la confianza de los españoles mismos con su amplio conocimiento acerca del cuerpo humano. Hernán Cortés y Antonio de Mendoza recurrieron a ellos en varias ocasiones para tratar sus dolencias. Para los sabios médicos o chamanes nahuas, el cuerpo humano era una representación del cosmos en una escala inferior. El corazón era el centro de todo, la luz sobre la cual se movían todos los elementos esenciales del organismo. Los médicos españoles, mucho más rígidos y menos espirituales, no veían con buenos ojos la visión nahua acerca del cuerpo humano. Por desgracia, la conquista provocó que muchos de los conocimientos nahuas se extraviaran para siempre o quedaran para uso de comunidades muy reducidas. El legado prehispánico debería ser más rico en información y prácticas. Sin embargo, mucho de ello ha quedado en un pasado remoto al que poco a poco devora el tiempo. Todavía queda mucho por descubrir acerca de la cultura azteca, una de las más importantes de Mesoamérica. Por ahora ha sido todo aquí en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También pueden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Pero ¿qué te parece si terminamos el programa con algo de comida? ¡Excelente! ¿A dónde vamos a ir? A Paraguay, a conocer uno de sus platillos más representativos, la sopa paraguaya. Pues veamos el siguiente collage para conocerlo. ¡Hasta pronto!